le mando un gran saludo. Le quiero decir que lo quiero mucho, que lo amo. Y bueno, le deseo un gran feliz de año. Feliz de año. Feliz de año. Está bien. Fin de año. Bienvenido. Esto es El Último. Un podcast para conversar cuando ya no queda nada que demostrar. Donde las imágenes sobran y la palabra no corre, sino que se queda. Si te gusta el proyecto, suscríbete y seguinos en nuestras redes. Estamos en otra página. No, que me acordaba que en el episodio previo, Ajá. del cual tomamos como eje central la lectura, Que sacamos un episodio hermoso, bello, Sí, con sí. muchas reproducciones. Vos te agarraste de que yo dije que la lectura es un acto de sensibilidad. Y hoy, como es fin de año, diciembre es creo que el mes más sensible. Como viene Navidad, Año Nuevo, familiares tensionados, no sé, en tu familia. Creo que la familia de gran parte de la Argentina se reprime para pasar bien las fiestas. O no. ¿O no? O no lo echan. Depende de la O familia. simplemente fingen demencia hasta el año siguiente y vuelven a hacer lo mismo. Pero poner una familia de psicólogos, ¿viste? Como hay familia de médicos, de administrador de empresa, una familia de psicólogos, no conozco, pero flaya. Abuelo, madre, hijo, psicólogo. ¿Se habla todo? Yo creo que no. Para mí tiene mucho la personalidad igual. No solo la profesión. Creo que a veces incluso la profesión te juega en contra. Sí, es lo peor que te puede pasar. Porque uno sobreanaliza, uno cuestiona y uno sin darse cuenta se come sus propios mecanismos de defensa y evita las cosas. Entonces, Obvio. Pero teniendo también tantas herramientas, suponiendo que las tiene, porque que las brinde no significa que las use, claro, ¿no? el entrenador no juega. El entrenador no juega. Pero que hacer una familia donde son todos entrenadores, ¿no? Y claro, ¿Quién juega? Difícil. por eso ahí todos se pelean por cuál es el mejor planteamiento del juego, pero no hay jugadores. Son Entonces, muchos caciques, diría un amigo. y para mí, además es complicado el tema de cómo saco justamente un tema conflictivo en una familia que evita el conflicto. Porque ahí surge justamente algo de todo lo que íbamos a hablar hoy o de las frases que yo te decía, como esto de si yo me siento en una mesa que está buscando negar todo y digo, a mí me hace sentir mal algo, Sí. lo primero que me van a decir es, no te lo tomes tan a pecho, no es personal, no es a lo con vos, tuvieron un mal día. Entonces, ¿dónde está la validación de lo que uno siente o la validación del conflicto? Pero después están ¿Cómo? los que te dicen, no se te puede decir nada. Claro. Con vos no se puede hablar. Siempre te lo tomas mal. Uf. Entonces también hay un poco ahí para mí de que por más que uno plantee las cosas, yo me puedo hacer cargo de lo que digo, pero no de lo que el otro escucha. Y yo puedo tratar de decir las cosas de muchas formas, pero no implica que eso haga que sea más claro lo que estoy diciendo para la otra persona que tiene otra perspectiva, digamos. Pero el acto de amor radica entonces en el intento, no en el efecto. Claro, en el intento de entender, Ahí va. de ceder algo, o mínimamente decir, capaz no te entiendo, pero lo acepto, ¿eh? Te escucho, lo tengo en cuenta, por más de que capaz la persona lógicamente no esté de acuerdo con esa situación, digamos. Y estamos en el último episodio del año, de El Último, Mucho... con la gran compañera de tantos episodios, Valentina Sosa, Beschan. Vos siempre tenemos que nombrar ese apellido del último, Sí. ¿no? Sí. Me pasa lo mismo. Sí. Si no, como que no sos vos. Claro. Sos vos sin brazos, digamos. Pero vale, las personas que no te conocen, nunca te escucharon, a mí seguramente tampoco, pero yo quiero que te presentes, pero diciendo lo que no sos. ¿Viste siempre quién sos? Vos tenés que decir quién sos, pero nadie dice quién no es. Presentate de la manera en la Diciendo que lo no que sos. no soy. Sí. Bueno, para hacer referencia al capítulo voy a decir que yo no soy una persona insensible.
No sé. Las polaridades, No ¿viste? lo soy. Bien. No soy tampoco una persona que logra encontrar mucho el equilibrio. Soy bastante. Me encuentro bastante en las polaridades, en los extremos, y me cuesta bastante encontrar el medio. Y Me causa gracia que después lo explicaba, ¿viste? sí. Iba a decir, siguiendo esa idea, que no soy alguien que puede dejar las cosas al azar. Porque. Está bien. Bueno, para que la conozcan, la Vale no es eso que dijo. Y el tema de hoy, ¿vale? El cual estuvimos hablando quién sabe cuánto tiempo. Ujú. La sensibilidad. Creo que lo que tiene de interesante la sensibilidad es que es algo que no sabemos bien dónde ubicar, por todo lo que hablamos. Como que la ponemos en diferentes lugares, tiene diferentes concepciones, diferentes puntos de vista. Es como algo que se puede analizar de tantas maneras y a la vez siempre queda algo, porque no lo vamos a analizar por completo, entonces Obvio. lo que nos gusta es ese intento, que nunca va a ser Claro, cien por el ciento diálogo. completado, pero es el intento. A mí me pasaba que cuando vos me dijiste, bueno, hablemos de la sensibilidad, dije sí, de una, como a toda la cosa que... Y cuando me tuve que detener a pensar, a sentir, Ujú, por un momento fue fácil porque digo, claro, sensibilidad es sentir, pero ¿sentir qué? Y ahí ya se abrió todo, el ujú, abanico, porque creo que depende también de qué es lo que sentimos o no, está en relación con algo, está en ujú. comunicación con un adentro y un afuera. Y por eso dije, como todo, no sé si es un rasgo obsesivo, decime vos, siempre buscar de dónde viene el origen de la palabra. Ujú. Creo que me sirve a mí de brújula para Bien. empezar. Y busqué obviamente en el buscador que todos usamos, Ujú, Yahoo Respuestas. La palabra sensibilidad tiene su raíz en el latín sensus, ujú, que significa sentido, percibir, y tiene dos sufijos, que es ibilis, ¿no? Sensibilidad, sensibilis, ujú. que el ibilis significa posibilidad, Bien, y dad, el sufijo dad, de cualidad. bien, Entonces la sensibilidad tendría que ver con una cualidad, facultad de poder percibir sensaciones. bien. Eso en términos de la palabra. Claro. Entonces, me gustó que sea una posibilidad y una cualidad al mismo tiempo. Posibilidad, ¿por qué? Porque no es algo permanente, es algo que puede ser posible, pero no necesariamente. Ujú, Entonces eso me da a pensar que también hay insensibilidad en claro. la sensibilidad. Es como hay un yin y yang. Ujú, Que podamos sentir quiere decir que en algún momento podemos no sentir. ¿Qué? Uf, un montón de cosas. Somos seres sensibles los seres humanos. Y pensaba, me gustaría ya empezar así de una, ujú. con términos filosóficos, Bien. que si bien esta raíz tiene una, podríamos decir, una lectura biologicista, pensando a la sensibilidad como la capacidad de percibir sensaciones o Ujú, estímulos del exterior o del interior de nuestro cuerpo, pero son sensaciones quizás corporales, biológicas, fisiológicas. Y yo lo pensé, qué raro, a esta sensibilidad como brújula de nuestro sentido, pero sentido, no sentido corporal o ujú, sentidos, tacto, olfato, gusto, vista, ujú. sino sentido de vida. ¡Fua! Qué capo que sos. La verdad. Qué reflexivo. Qué ah. Qué profundo. Porque creo que es a través de esa sensibilidad que la podemos usar como puerta. Ujú, Eso lo pensé como una vía de comunicación entre fronteras. Creo que la puerta es eso, permite abrir y cerrar dos lugares. ujú. Creo que si no estuviese esa puerta, quizás no habría dos lugares, sino simplemente uno. Capaz no Claro. supiésemos de la existencia del otro,
el otro lugar, porque no hay puerta, no hay comunicación, o si está todo abierto, tampoco sabríamos si hay diferencia, en el sentido que hay una homogeneización de Claro. sentidos, ¿no? Entonces creo que ese límite, ese borde que hace de puerta, que Ujú. permite comunicar dos cosas, es la sensibilidad. Y esa sensibilidad, esa puerta, nos permite abrir habitaciones, pensando, siguiendo la metáfora, que nos permiten construir una casa. Quizá un sentido último, nos permiten vivir una vida, poner personas dentro de la casa. Cómo lo pensás? Yo creo que justamente lo que vos decís, o sea, la puerta no solo permite conocer, sino permite dejar salir y dejar entrar, permite un intercambio y ese Sí, intercambio, por lo menos pensándolo como una casa soy yo y otra es la otra persona, permite un crecimiento o un cuestionamiento de cierto aspecto. Eh, y a la vez, lo que vos decías, yo creo que se refiere también a una puerta a básicamente la experiencia, porque algo que se ve mucho hoy en día es esto de, bueno, si yo soy consciente de dónde estoy o qué estoy haciendo o hago una pausa, aparece un poco esta idea de la conciencia junto a la sensación, digamos, en el sentido de, al ser consciente de mi situación en un momento particular, también puedo ser más consciente de las sensaciones y puedo experimentarlo con un nivel de profundidad o de matiz quizás superior al que experimentaría simplemente viviendo un poco en automático, ¿no? Sin hacer esas pausas. Y creo que por eso justamente la idea de la sensibilidad, como todo esto, o sea, como todos estos significantes que vos asociaste y que hablamos hace rato que bordean a lo que en realidad no podemos explicar de una sola forma, digamos, claro. eh, trae todos estos interrogantes, eh, porque si bien podemos pensar en esto como es una puerta, permite este intercambio, también ahí surge la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si yo no sé si esa puerta está abierta o cerrada? ¿O qué tanto la puedo abrir? ¿O qué tanto de lo que yo quiero que salga sale? ¿Qué tanto el otro recibe? Mm, Entonces ahí en ese conflicto también está un poco como para mí la duda o el cuestionamiento, digamos, sobre cómo hacer o cómo alojar eso que sensibiliza, que toca, que afecta y a la vez cómo entender que por más que uno afecte y se deje afectar, también siempre va a haber un otro, entonces también siempre va a haber un conflicto en relación a eso, digamos. O sí, sea, no solamente en cuanto a qué es lo que yo hago o cómo yo afecto, sino cómo el otro lado o la otra persona detrás de la puerta se deja afectar. Entonces, está muy buena como la idea, pero creo que tiene a su vez como esa simpleza y esa complejidad sí, en el concepto mismo, digamos. Porque es esto que vos decís, es condición humana en algún punto, pero es condición posible, no sí, condición cierta. claro. Y a su vez en esa posibilidad está lo que vos decís, esta ambigüedad de la sensibilidad y la insensibilidad en la misma persona y como hasta qué punto la duda sobre si en qué lugar estoy parado de esos dos es un acto voluntario o es un acto eh, simplemente de la persona por un condicionamiento externo, de la persona por un pensamiento interno. O sea, hasta qué punto se puede decidir sobre esa sensibilidad o no. Como que creo que eso me genera dudas en relación a la idea, digamos. O, ¿Se puede decidir sobre la sensibilidad? claro. Entonces digo que la sensibilidad está abierta tanto a experiencias categorizándolas positivas como negativas. Ujú. Porque creo que hay una interpretación un poco más colectiva de que la sensibilidad únicamente se refiere a cosas que generan sentimientos quizás displacenteros, Ujú. quizás tristes, negativos, ira, furia o cosas que remueven fibras sensibles, interpretándola la sensibilidad como la delicadeza, la fragilidad que Ujú. decías. Pero ¿y dónde está la parte de la sensibilidad, lo positivo, lo placentero? Porque, por ejemplo, vamos a ver una serie.
y en alguna de las plataformas apenas pones un capítulo y si es una serie que tiene alto contenido sensible, te aparece cuál es ese contenido. Ahí está, ahí viene. Te aparece cuál es ese contenido sensible, que normalmente son imágenes de violencia, alcohol, drogas y contenido sexual. Ujú, Y eso cae bajo la rúbrica de contenido sensible. ujú. Es como, tener cuidado. Pero en ningún momento nos ponen contenido sensible en una escena de el día que el chico la conoce a la chica. Donde capaz que es el punto de quiebre de toda la historia, donde genera más sensibilidad o donde se muere. Y eso también es sensible. Pero no, cae el foco sobre lo que llega a perturbar, qué sé yo, una escena de violencia. Que sí es sensible, ¿qué no es sensible? ¿Qué no sería? Eso te iba a decir, o sea, para mí también el tema es como pensar que en realidad somos sensibles a todo lo que es inherente un poco a la condición humana, o sea, a todo lo que en algún punto te interpela, como ser la violencia, como ser las relaciones sexuales, así como también el amor, la muerte, el duelo, los miedos, la incertidumbre. Creo que hay muchos aspectos que nos atraviesan como seres humanos y en realidad somos sensibles a todos, digamos. Y lo que vos planteás me parece muy gracioso, pero es como que te advierten que cierta situación te puede generar sensibilidad, como si eso fuera algo que se controlara, como Claro, esto me va a generar es sensibilidad objetivo esto. porque es violento, por ejemplo. Sí, La violencia genera sensibilidad. Entonces también hay un estigma sobre qué es lo que puede tocar la fibra sensible de alguien. Y yo creo que también la sensibilidad va mucho del lado de cada persona. O sea, hay personas para las que cierta cosa va a tocar una fibra sensible que quizás para otras no lo hace. sí, Porque también juega mucho del lado de la sensibilidad, la singularidad de cada persona. O sea, a qué soy sensible tiene que ver un poco con mi historia, con lo que yo viví, con lo que yo vivo, con los miedos que tengo al futuro. Entonces, como que yo creo que no se trata simplemente de una advertencia de, bueno, evitemos, si estás sensible, encontrarte con cierto contenido, porque la realidad es que el contenido está en la vida misma. O sea, lo sí, que vemos en la ficción no está para nada alejado de la realidad y son cosas para las que uno en realidad no se prepara en la vida. O sea, no es que vos vas caminando y es tipo, advertencia, está por pasar algo claro. complicado. Entonces, también creo que ahí está un poco lo que hablábamos hace rato también de cómo se hacen construcciones en relación a la sensibilidad y a qué es lo que entra dentro de la idea de lo sensible. Y es como decís, en general son cosas a veces negativas o cosas que van a generar como sufrimiento. Y en realidad son las dos caras de lo mismo, o sea, el amor y el dolor, la felicidad y la tristeza, Claro. el riesgo, el miedo y a la vez la felicidad después de superar un miedo, o sea, toda la, toda la vida, toda la experiencia humana, si uno lo vive en Toda la su experiencia totalidad, te puede sensible, generar sí, algo en el cuerpo, te puede generar una sensibilidad, te puede, incluso antes de que vos lo identifiques como tal, digamos, esto de el cuerpo a veces reacciona antes que la mente, vos estás en un lugar y te empezás a sentir mal y no entendés por qué, increíble. hasta que empezás como a hacer conciencia o no. Habrá personas que van al lugar, se sienten mal y se van y listo, y otro que dice, che, pero ¿por qué me sentí mal acá? ¿Qué fue lo que me hizo sentir mal? A lo que dijeron, Claro, a lo que pasó, a lo que viví. lo sentí, no lo puedo identificar por dónde viene, o si viene de algún lado algún lado, algún recuerdo, alguna situación similar que se esté replicando, pero no lo sé. Pero lo sentí. Primero lo siento, luego existo. Y después veo qué hago en relación a eso que siento. Sí. Si, Pero eso ya puede no suceder. claro, por eso, porque también hay gente que le escapa a eso. O sea, yo estoy Sí. sintiendo en el cuerpo una sensación que no me gusta, puedo escaparle. También puedo pararme y pensar por qué no me gusta. O porque sí, porque no Ahí va. necesariamente la Sí. sensación tiene que ser mala. A veces es una sensación muy buena Ahí va. y te da miedo y te escapas. Sí. Entonces, es un poco también que tanto al ojo la sensibilidad que
me atraviesa. Y después, ¿qué hago con eso? Si busco la manera de expresarla o no, si tengo los recursos para expresarla o no, y si tengo dónde. Claro. O a lo que viene a tambalear al sujeto. Claro. Porque lo que viene a confirmarlo, y es sencillo, creo. Es como más de lo mismo. Entonces en ningún momento se produce un cambio, una sorpresa, en ningún momento el sujeto aprende algo nuevo por sobre lo que ya viene confirmando todo el tiempo a partir de la misma sensación. De pensar o sentir tal cosa. Pensar en el sentido de ponerle un nombre, una lógica a lo que se siente. Ujú. Como por ejemplo lo que... Además, yo fui criado también un poco así, de cuando sos niño, varón, Ujú. te pasa alguna situación donde el dolor te sobrepasa y aparecen las lágrimas, el llanto, Ujú. o algún capricho, no sé, pero aparece el llanto. Ahora, en términos de sensibilidad, ponele que te estás sintiendo mal y llorás, Ujú. siendo varón niño, me pasó. Y viene una figura paterna y te dice, no llores, no seas maricón, u otras frases conocidas. Ujú. Primero, viene alguien que te desconfirma lo que vos estás sintiendo, Ujú. que es tener cierta sensibilidad sobre eso. O no que viene a desconfirmar, viene como a rechazar tu forma de expresar esa sensibilidad. Que Claro. quizás es llorando o qué sé yo, sintiéndote mal. Ujú. Vos tenés que estar bien, cambiar la cara. Un montón de cosas que vienen a decir eso que vos estás haciendo no está bien. No hay un juicio moral, hay una cuestión, un discurso en torno a esa sensibilidad o esa forma de expresar esa sensibilidad Ujú. que en algún punto entra en conflicto porque me salió natural llorar. Ujú. No sabía que cuando te sentías mal llorabas, pero me salió que yo tenía 6 años, ¿viste? Ujú. Creo que lo único es me siento bien o me siento mal, no hay un punto medio. Ujú. Entonces es negar esa parte de me sentí mal. Y no quiere decir que no la voy a volver a sentir, sino que cada vez que la sienta la voy a tener que reprimir, la voy a tener que tapar, me voy a tener que callar o aguantar, no soportar, para que la afuera me tolere, me acepte también, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo lloro en un entorno donde no se soporta el llanto? O si me río en un lugar que están todos serios, ¿no? Una forma de expresar eso que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces creo que esa sensibilidad singular que vos decís siempre también está en contacto con la sensibilidad del otro. Y hay que ver ahí porque siempre es con ese otro que vamos a tomar este, cierto recaudo, cierto cuidado, poner en diálogo nuestras sensibilidades y muchas veces va a haber una sensibilidad en términos de normalidad, de Ujú. normatividad y sensibilidades anormales. Ahora, si el discurso prepondera que la sensibilidad va en torno a ciertos lineamientos y tu sensibilidad se expresa por fuera de esos lineamientos y seguramente seas anormal, juzgado por la gran mayoría que se concibe como normalidad. Pero eso no es así en el sentido de que siempre se está en movimiento. En algún momento eso se puede dar la vuelta y lo anormal empieza a ser la nueva normalidad. Ujú. Que creo que eso sería como una interpretación de el recorrido histórico que ha sufrido la sensibilidad. Mira cómo Mira cómo llegué. No la viste, ¿no? Por Dios. Así rindo los finales. Que ¿Sí no o va a no? decir. Vaya, está probado. Claro. Em, Entonces creo que esa interpretación de la sensibilidad en este caso Ujú. se ve atravesada por un foco. ¿En qué hacemos foco y en qué no? Creo que siempre si hay una luz, hay una oscuridad, Ujú. ¿no? Entonces, ese foco muchas veces es circular, en el sentido de que a partir de un gran evento, normalmente malo, considerado malo, por ejemplo, una guerra mundial, Ujú. un holocausto, un Bien. genocidio,
eso a posteriori genera sensibilidad. Ujú, Quizás antes no, porque no nos dimos cuenta, o la gran mayoría no se dio cuenta, por eso se llevó a cabo. ujú, Y en base a ese gran evento, a quizá muerte, si somos extremistas, una pandemia, ¿no? ujú. Se genera sensibilidad para que se pueda concientizar y aprender. Entonces la sensibilidad creo que también es un acto, o es un gran aprendizaje Ujú. sobre nuestras sensaciones, sobre lo que vivimos. Porque si no aprendemos sobre estos grandes eventos, que suponen catástrofe muchas veces, seguramente los volvemos a repetir. Entonces, qué sé yo, después de la Segunda Guerra Mundial se crean los derechos universales, Naciones Unidas. Por más que siempre haya cosas que se cuelen como atrocidades, ir haciendo cosas en el camino hace que en grande medida no se vuelva a replicar. Pero nadie está exento a que vuelva a pasar. Es un poco esto de recortar, repetir o elaborar y cómo lo que nosotros percibimos, si no lo elaboramos y lo entendemos, vuelve a pasar porque justamente es algo que, como se dice, no te toca, o sea, no te pasó, No no te te toca. llegó. Claro, Entonces, el que te dice, y porque a vos no te pasó. claro, si ¿Viste? a vos te pasara. Y la realidad igual es que posta hay un montón de cosas que a uno no lo sensibilizan hasta que no te pasan. Re. Entonces sí tiene que ver un poco con tu historia de vida también y con qué cosas concientizaste o sentiste más. El que, No sé de dónde sale. el que es lo que elaborás y que aprendes para no repetir. Y lo que vos decías sobre la época creo que también afecta mucho en el sentido de que nosotros, al estar atravesados por el lenguaje y por lo que expresamos, estas frases que decimos que aparecen y que aparecen cuando somos chicos y que algunas veces se mantienen, otras se cuestionan, inevitablemente afectan un poco a la manera en la que nosotros aprendemos a elaborar ciertas sensaciones. Entonces, si yo tengo una sensación y alguien me dice, no, no seas de tal forma, eso hace que yo elabore la sensación de una manera en la que no eh, tengo que expresarla después porque está mal. Entonces empiezo a buscar la manera de reprimirla y ahí surge un conflicto interno en el sentido de yo estoy sintiendo una cosa, pero se supone que no debería sentirla. Entonces, lógicamente, digo, no está bueno, pero corporalmente está ahí. Ujú. Entonces, ¿qué hago con eso? Que no puedo elaborar o no sé hacerlo porque no tengo los recursos. Y justamente en estos discursos que surgieron, estaba en un momento el no seas tan sensible, o esto del no te tomes todo tan a pecho, o no tenés que exagerar, aguantá la situación, No es para tanto. como mantenerla, no es para tanto, aguantá un poco más, después ya vemos. Entonces se empieza un poco a interiorizar toda esta idea de hasta qué punto dejo salir la sensación de lo que tengo o hasta qué punto puedo realmente percibir las cosas o cómo hago para que las cosas no me afecten tanto, porque se da como esta prensa negativa a la sensibilidad y aparece mucho, más no sé, me pasaba a mí en la adolescencia, en esos momentos que uno habla y te dice como que encima son momentos donde uno suele sentir mucho más las cosas Sí. y pasa esto de decir como no quiero sentir tanto, no me gusta sentir tanto, quiero dejar de sentir tanto. Y es como el dejar de sentir tanto es dejar de sentir cosas buenas y dejar de sentir cosas malas. No es solo no sentir lo malo. Exactamente. Entonces, creo que ese lado es un poco donde uno se cuestiona y es empezar a pensar que un poco el sentir las cosas malas es el precio de sentir también las cosas buenas, digamos. Sí. Y para mí en este recorrido histórico que veníamos haciendo es como que se pasó de de esta negación a la sensación a como una hiperexpresión emocional ahora muchas veces, pero que a la vez se da sin elaboración. Ah, Es mira. como, para mí ahora está mucho esto de, no, bueno, estoy enojado, o no, o sea, como que sale todo así como sí, bueno, pero ¿por qué? No, no sé, tipo, no importa, como yo te expreso como me sale, o esto de te expreso, pero a la vez Decís como que no hay una eh, regulación de esa expresividad de la sensibilidad. claro, o Está sea, como en no, crudo, digamos. claro, no hay como una elaboración,
de a dónde quiero llegar con eso que siento o qué es lo que quiero que el otro entienda. Sí. Y hay una frustración peor porque el otro no entiende lo que le estoy tratando de decir. Claro. Y es porque justamente está esto de encontrar un punto medio, un lenguaje intermedio, una calle, una plata banda entre mi calle y la tuya, y bueno, nos paremos los dos acá y veamos, porque vos vas en un sentido, yo voy en el otro, bueno, nos paremos los dos acá, bajemos el auto y veamos cómo hacemos, digamos, para encontrarnos en la misma calle, en el mismo sentido. Plata banda. Una plata banda. No me digas. No, una plata banda. Y bueno, como que también está esto que vos decías de la sensibilidad en diferenciación a la fragilidad, entendiendo que justamente la sensibilidad requiere, como veníamos hablando, de hacerse cargo básicamente de lo que uno siente, lo cual no es nada fácil, digamos. Entonces no tiene que ver con la fragilidad, sino al contrario, tiene que ver con hacerle frente a cosas que capaz no me gusta estar sintiendo, pero las siento igual. Entonces ahí tengo que elegir qué hago con eso, en el caso de poder hacerlo, y es o me le escapo y lo ignoro o hago algo al respecto. Y aprender a manejarlo también, no desde el desborde, digamos, de la sensibilidad en sí, sino desde algo que sea como, no sé si la palabra es manejable, pero algo que pueda ser factible de elaborar y de entender y de transmitir, digamos. Y no entendiendo que la persona sensible es una persona que siente más de lo que debería sentir, sino que simplemente se deja sentir quizás más que otros, digamos. ¿Sabes que cuando estabas diciendo esto último? Ayer, no, el finde me junté con un amigo, vos lo conocés, Nico, y El Dorado. Juntamos en la Pelopincho del Dorado. Y no sé cuál era la cuestión que se estaba debatiendo, pero en un momento Nico me dice, Nico poniendo en contexto para las personas que no lo conocen, persona hiperlógica, Sí. tiene sus puntos buenos y sus puntos flacos, y yo, en su complementariedad, su antítesis, soy persona demasiado abstracta, poco lógica. Bien. Para este tipo de problemática. ¿Cuál era la problemática? Que Nico como que se enoja, qué raro, y dice, bueno, pero 2 más 2 es 4, ¿o no? Me dice así. Como para que yo confirme eso. Y yo le digo, sí y no. Re molesto. Porque me dice, pero amigo, 2 más 2 siempre va a ser 4. Yo le digo, depende desde dónde lo miremos. Porque si hablamos, por ejemplo, 2 manzanas más 2 peras, no da 4 manzana pera o pera manzana. Ahora, si forzamos la categoría a frutas, sí, 2 manzanas más 2 peras son 4 frutas. Pero no siempre el 2 va a ser igual al otro 2 y el 4, ¿me entendés? Empezaba a molestar así, ¿viste? Claro. Y me dice, no estoy de acuerdo, no, para mí 2 más 2 es 4. Y le digo, pero mira, vos sabés que también existe la psicología de la Gestalt, que dice que la suma de sus partes, la totalidad es más que la suma de sus partes, o sea, 2 más 2 puede ser 5, te digo. Y dice, no, todo bien, vos con tu psicología, qué sé yo, ¿viste? Ahora, ¿a qué vamos? A que mi forma de interpretar el 2 más 2 es 4, es decir, algo objetivo, una premisa, recayó de diferentes maneras en cada uno en base a una sensibilidad, Claro. ¿no? Que también está relacionado con la lectura que hacemos de las cosas. Y si bien mi actitud fue de molestarlo, pero ¿qué pasa cuando yo no lo quiero molestar y realmente pienso así? Y él realmente piensa que 2 más 2 es 4 y no cabe otra posibilidad de interpretarlo de otra manera. ¿Cómo hacemos? Claro, ¿Dónde nos ¿y qué encontramos? pasa cuando necesitamos encontrarnos en alguna Sí. parte? Pero ¿qué pasa cuando es es algo diferente a una charla de debate, sino es como una decisión que hay que tomar o una situación Sí. que está afectando. Pero es con quizás una pareja, un hijo, una madre. Sí. Y ahí es donde nos encontramos. Capaz que venía funcionando todo bien, nuestras sensibilidades se entrelazaban como ninguna otra, hasta que llegó el 2 más 2 es 4. Y ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, Es que también en la sensibilidad
y cómo influye la sensibilidad en los vínculos, es relevante en el sentido de, como vos decís, ¿qué pasa si el otro no registra mis niveles de sensibilidad? O Sí. yo no registro los niveles de sensibilidad del otro, digamos. Eh, y ahí para mí surge mucho esto de los malentendidos o los retraimientos o la culpa. Entonces surge el no debería estar sintiéndome así, porque si la persona me dice que la situación no era para que yo me sienta de cierta forma, entonces como que no debería. O bueno, como tal tema genera problema, mejor no lo digo, a pesar de que lo estoy sintiendo, entonces evito el problema. O esto, cuando lo digo, vos entendiste A y yo entendí B y yo pensé que te estaba diciendo B y para vos te estoy diciendo A. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos? Y para mí, ¿Cómo hacemos? ahí justamente yo creo que la sensibilidad, como vos dijiste, puede ser una posibilidad de el encuentro en ese punto, digamos. Pero ¿de qué forma? Cuando yo no solo pienso en la sensibilidad como lo que yo estoy sintiendo en una determinada situación, sino para mí ahí sí, interactuar un poco con lo lógico y decir, a veces lo que yo siento no tiene que ver con lo que está pasando en sí, sino con algo que yo estoy interpretando y en base a lo que yo interpreto estoy teniendo una sensación Ujú. y esa sensación me genera otro pensamiento y ese pensamiento retroalimenta esa sensación y se vuelve un círculo que para mí en esos casos si cada uno se para desde el lugar de por qué siente de una determinada manera una situación Sí. y yo no te digo solamente A es A porque sí, sino te digo para mí A es A por tal y tal cosa y para vos B es B por tal y tal cosa, bueno, ¿cómo podemos encontrar un C en el medio de tal situación para que ni vos sientas que yo te estoy imponiendo A, ni yo sienta que vos me estás imponiendo B? Mm. Entonces es encontrarnos en ese punto que para mí ahí implica un grado de sensibilidad superior con el otro en el sentido de decir, bueno, me está pesando esto a mí por cómo soy yo y por lo que yo interpreto, pero yo sé que a la otra persona le está pesando otra cosa por lo que esa persona está interpretando. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar un punto donde no nos pese igual a los dos, digamos, Que cedamos que cedamos, sin, sin anularse del todo, sin sin perderse a uno perderse, mismo? claro. Pero a veces sí hay que negociar y ceder más de la cuenta, porque tampoco es que cedemos a la mitad, ¿viste? Y no, Pero sí en términos de funcionalidad, capaz. donde hoy en día puede dejar que esa sensibilidad lo guíe y abrirse a otros lugares o abrir otras puertas que en otro momento ni siquiera eran posibilidad, eran directamente un no rotundo, digamos. Creo que eso es como el cambio en general que va pasando, que tampoco estaría bueno que se vaya al otro extremo, que era lo que te planteé hace rato, como de no es para mí pasar del retraimiento a una Hiper. hiperexpresión sin filtro, sino como encontrar un punto medio y Sí. que a su vez esa expresión realmente de lo que la persona siente sea algo que refleje su singularidad y no sea algo que tampoco, así como en algún momento le dijeron no tenés que ser de tal forma, ahora le dijeron que tiene que ser así. O sea, no que porque cierta situación sea emocionante y a todo el mundo le emociona y no sé, todo el mundo reaccionó o dijo que lloró con tal película, si yo no lloro digo, ay no, soy insensible. Pero esa lectura creo que pasa muy seguido hoy con la exaltación de los reels, las redes sociales. Esto como que todos venimos a confirmar que en tal concierto o en tal película te tenés que sentir de tal manera o se vive de tal manera. Y te genera esa sensación de, bueno, tengo que escuchar, tengo que ver, tengo que seguir a tal persona, a tal banda, a tal actor, qué sé yo, para confirmar que yo formo parte de esto y sentir lo mismo, porque si no lo siento, me quedo o a veces vacío, o a veces digo que siento para formar parte, pero en realidad me resbala, o en realidad estoy ahí porque si no, no estaría en ningún lado, o no soporto estar solo por no sentir eso y lo que yo siento capaz que no me lo confirma otra persona. Si yo escucho, qué sé yo, folclore, ¿no? Capaz que es un lugar más solitario en cuanto a la masividad de otros géneros. Uh -huh.
Pero si yo no confirmo eso que yo siento cuando pongo una canción de folclore, cuando la canto, la toco en la guitarra, creo que nadie más va a venir a confirmarla. No, y además aparecen los miedos, como decíamos hace rato, no solamente socialmente al cambio Mm. en cuanto a la sensibilidad, sino individualmente. Como esto de el miedo a que ciertas cosas que me generaban una sensación ya no me lo generen. Esa Entonces es. me da miedo, porque ¿por qué ya no me lo genera? Y a veces no es algo negativo, al contrario, pero uno dice, como esta frase que típica que dicen mucho, como de, no, pero si la persona no te genera celos, no la querés tanto. Y vos decís, No, capaz yo no soy una no me persona paran de celosa. aparecer eso. Y vos decís, si yo no soy una persona celosa, Pero o una son persona con la esta que... gente que tiene doctorado en filosofía, estos del USU, ¿no? O de esos canales que son todos ahí eh, doctorados en no sé ciencias. dónde, no, o sea, sé que me sale O como dicho una muy chica común. cualquiera que en su habitación se dice, si nada te pasa esto. 10 razones. Pero nada, como que lo que pienso es esto, tipo, Pará, también... y gente confirmando esa sensibilidad. Claro, Y ahí decimos, y ahí es cuando también aparecen las nuevas etiquetas que, como te digo, también te generan miedo, o hasta uno mismo a veces decir, por ejemplo, no sé, tomando el mismo ejemplo de los celos. Capaz yo soy una persona que sí fue celosa mucho tiempo en su vida sí, y empiezo terapia. ahí va. Entonces empiezo a trabajar un montón de esas cuestiones y a la vez el trabajar esas cuestiones hace que yo modifique ciertos patrones en relación al tipo de elecciones que tengo en mi pareja o al tipo de modalidad de vinculación que yo quiero tener con una pareja y hace que yo esté con alguien que me da seguridad. ¿Y qué pasa? Si yo nunca tengo eso y estuve acostumbrado a eso, o sea, si yo estoy acostumbrada al caos y viene la calma, lo más probable es que al sentir la calma me asuste porque no la conozco. Sí, parezca Entonces, aburrido. Y decís, la historia de la chica que lo tiene al chico que todo bien, y buena familia, Taylor tiene un responsable, tema y se va con el que fuckboy, habla de eso. el Pero, fumaporro ese, falopero. pero es porque justamente está este miedo a ese cambio en la sensibilidad y la sensibilidad también muta porque cambiamos nosotros. Entonces ahí está la Pero ¿la más sensibilidad clara. muta o muta nuestra lectura sobre lo que sentimos? Porque sentimos, creo que se siente todo el tiempo. Claro, sí. Bueno, capaz cambia nuestra lectura o cambian las situaciones, entonces cambia ahí sí lo que sentís, pero Claro. si no cambia la lectura, eso que sentís se vuelve inadecuado. Entonces como que la interacción entre ambos, entre lo que siento y cómo lo elaboro y cómo vas cambiando, también genera como justamente la prueba de cómo eso evoluciona, digamos. Sí. Lo gracioso es que se me ocurría como en términos lacanianos, Ajá. sería, cambia la posición del sujeto frente a su modalidad de goce Ujú. o su forma de gozar. Y puede ser. O sea, en realidad creo que cambia si la persona realmente decide hacer algo diferente al respecto, a pesar de que no le genere comodidad. Claro. Porque si la persona se deja guiar por ese miedo, va a volver a recaer a eso que en algún momento gozaba, que era, por ejemplo, la sensación de ser siempre un tercero, Sí, o ser siempre reemplazable, sí. o cualquier tipo de Que forma esconde un de... miedo, ¿no? Y eso Sí. es parte de la sensibilidad. Y a la vez, para mí aparece mucho hoy en día esto de, o sea, que en realidad siempre estuvo, ¿no? Pero digo, como hoy en día también se cuestiona mucho el tema del sentir, el no sentir y el cómo, aparecen muchos cuestionamientos en relación también al querer. Entonces, ¿cómo quiero de la mejor forma? ¿Cómo me dejo querer? ¿Hasta qué punto? Y ahí también se juega mucho, creo, hoy algo de la sensibilidad, que también, por esto de las redes y todo, también está muy estigmatizado, como si hubiera una forma de querer que está más aceptada que otra, Sí, o una forma de expresar que está más aceptada que otra. Entonces eso genera que la persona sea, en mi pensamiento, más sensible a ciertas formas de expresión que a otras. Y si no las tiene, también piensa que no la quieren lo suficiente mm, o que capaz no es el tipo de amor que tiene que tener.
Entonces, para mí se juega, como en todo hoy en día, que toda esta hiperconexión y esta hiperexpresión generan, así como antes lo hacían, esto que nos decían, otros discursos que también nos hacen cuestionarnos y que en algunos casos nos hacen cuestionarnos como, che, no me estaré dejando guiar por, y en otros casos hacen que directamente uno se deje guiar por cierta frase, por cierta cosa, y termine experimentando según lo que se supone debería y Sí. no según lo que realmente experimenta, digamos. Bueno, en épocas no muy lejanas Ujú. se escuchaban canciones, se veíamos películas del orden del amor ese romántico que te lleva a la muerte, qué sé yo, un Romeo y Julieta. Ujú. ¿Viste? No vamos a negar el amor que sentían ambos, pero la forma de expresarlo los lleva a la muerte. O, por ejemplo, Sin vos no puedo vivir, canciones, ¿viste? Que por ahí exaltan de una manera extremista la sensibilidad. No vamos a negar que sentís. Pero ponerlo en palabras de esa forma, está bien, te permite amortiguar el sentimiento, pero en sí la palabra que utilizas, el significante, sí habla de cierta intensidad extrema. Sí. Sin vos no sé quién soy. Ah, y también No. a la vez a veces el significante demoniza sensaciones que son naturales, digamos, en Ujú, algunas cosas. O sea, hoy en día todas estas teorías que existen sobre, por ejemplo, el enamoramiento, sobre cuánto dura, sobre qué es lo que tengo que sentir, es como que demoniza una sensación que es natural. O sea, la realidad es que cuando uno empieza a estar con alguien, tenés esas sensaciones, tenés la sensación de que sin el otro no puedes vivir, que es lo mejor que te pasó, que nada era igual hasta que esta persona apareció en tu vida. O sea, son cosas que uno siente por el simple hecho de la circunstancia, por lo que genera, por lo que provoca encontrarte con un otro, por lo que provoca la contingencia en un contexto en el que no lo tenías. ujú. Y, y también el sobreanálisis de eso a veces genera que uno tampoco se deje sentir eso en el momento, pero ya, ¿por qué? O sea, en mi idea tiene que ver mucho también con la época y la ansiedad de cómo todo va corriendo, como diciendo, no, bueno, igual esto va a pasar y después vamos a entrar en otra etapa donde tal cosa y donde... Entonces, ¿hasta qué punto realmente te estás dejando sentir algo si todo el tiempo estás pensando como esta sensación tiene que durar hasta Claro. acá, después tiene que pasar esto y... O esos posteos que dicen un estudio de la universidad de no sé qué, que no es de Argentina seguramente, y seguramente norteamericana, o de algún país del primer mundo, esta universidad descubrió que dormir en cucharita mejora la sensación de de pareja. descanso. Y claro, alguien que no tiene sentido crítico o pensamiento crítico dice, de una, tengo que empezar a dormir cucharita para sentir bienestar con mi pareja. Y capaz que, no digo que desmiento el estudio, pero digo, no incluye a todas las parejas. No incluye, seguramente una muestra de gente de otra parte. Y seguramente si incluye, en algún momento 6 meses puede cambiar. Digo, como no tomarlo como un dato científico, como una verdad última, porque capaz que dormir cucharita hace que empeore, dependiendo la vinculación con la pareja. Y el estudio, no sé, pero ahora, como lo dice un estudio de una universidad, le suponemos cierto prestigio y cierto saber, que en realidad no es más que adjudicado, supuesto. Cuando en realidad yo sé, yo debo saber, tener el saber sobre cómo me siento, o validarlo, con mi pareja, y no porque un estudio lo diga. Obviamente hay términos que sí vamos a compartir, no está bueno decirse malas palabras, cosas así. Ujú. Pero de cómo dormir, de si cepillarse o no, juntos los dientes, No, también pensaba esto que vos decías de, bueno, voy a hacer esto para sentir tal cosa. Y digo, ¿cómo está quiero sentir cosas nuevas. esta medida de o el no quiero sentir tanto o el hago esto para sentir algo? O sea, los dos extremos ya o sea, que los pensaba un poco como digo, algo que a mí siempre me pasa, que, que me parece, viste, cuando vas de vacaciones, a mí me encanta el mar.
ir a playa. Pero cuando vos llegás a la playa y te sacás y decís, ay, voy a pisar la arena, te cagas quemando. Es la realidad, te cagas quemando. Y vas corriendo al mar y bueno, está la metáfora divina y no importa porque yo me quemo para llegar al agua y después. Claro. Y es divino el momento y todo, ¿no? Pero digo, o sea, la sensibilidad también es un poco esto, o sea, es que caminando descalzo sentís Sí. las cosas un poquito más. Que en realidad uno las siente en general. ¿Y qué puedes hacer vos? O sea, racionalmente, si yo estoy yendo y estoy caminando y me quemo, me puedo poner las chineras y camino y está todo bien, digamos. Ahora, si yo directamente no quiero pisar la arena porque me voy a quemar, es un extremo Obvio. bastante heavy. Y si a la vez me quedo parada y no camino para sentir que me estoy quemando, porque no puedo sentir otra cosa, también es un extremo. Sí. Entonces, el juego de la sensibilidad, yo creo que también va por el lado de me dejo sentir, pero ¿hasta dónde? O sea, Claro. ¿hasta dónde puedo? O sea, vos decís que hay ¿Hasta cierta dónde? responsabilidad En la también. sensibilidad, sí. De una, me gustó. Porque también pasa esto, como esto que decís vos de las elecciones. ¿Cuánta gente hay que te dice, no, yo estoy con esta persona, pero nos peleamos, todo, pero no sabes cómo siento cuando estoy con esa persona, porque es como está el conflicto, está Claro. esto. Entonces decís, es eso, o sea, es pisar la arena porque me duele, pero prefiero sentir eso a no sentir otra cosa. Y es como, Claro. ¿por qué la sensibilidad tiene que ir del lado del dolor? Entonces también a veces el Bueno. concepto que vos tenés, que es lo que vos decías, uno toma el contenido sensible o lo sensible como solo lo que te duele, lo que te afecta, lo que te lastima. Y si yo tengo esa idea es muy peligroso porque para buscar sentir voy a buscar cosas que me pueden Que lastimar. vengan a confirmar Ya que... sea esto, Sí. drogas, alcohol, Eso, deportes eso. extremos. O sea, todo lo que uno dice, bueno, tengo que hacerlo para sentir algo. Sí. Uno puede sentir cosas sin necesidad de llevarlo a un extremo, digamos. Ujú. Y a la vez podés sentir cosas sin necesidad de evitarlo al extremo. Entonces ahí para mí en ese juego entre lo que quiero, lo que puedo, lo que debo, lo que me dicen, es como muchos factores que se ponen en juego en la singularidad de alguien y su relación con esa sensibilidad que inevitablemente está, digamos. Tal cual. Es ineludible sentir. Pero hay formas, como bien decía Freud, de evitar el malestar. Y muchas veces, como bien vos dijiste, son las drogas o cosas, algún consumo problemático, que no es que te hagan sentir mejor, aunque aparentemente lo hagan algunas sustancias, qué sé yo. Creo que tiene que ver más con volverse insensible frente a algunas cosas que no queremos sentir. Y eso, esa insensibilidad, es como bien vos dijiste en algún momento, no es solo las cosas malas, sino también las buenas. Entonces en algún momento como que nos embotella, nos mete dentro de un frasco y nos encierra. Y nos hace perder, como vos bien decías, con la sensibilidad está como brújula. Si yo no tengo sensibilidad a nada, empiezo a perder los sentidos. Sí. Entonces empiezo a perder también el sentido de, porque si yo no quiero sentir las cosas malas y en algún punto lo que dicen muchas personas en relación a esto que te hace escapar, me anestesio para no sentir nada, que es una frase muy conocida de nada, me voy a anestesiar para no sentir tal cosa, o tomo, entonces salgo de joda o lo que sea y yo me anestesio para eso. Eso hace que así como no quiero ver lo negativo, no vea lo positivo. Entonces cada vez ese embotellamiento genera que un poco te separes de todo lo que te puede conectar, te separes de la experiencia, te separes de los demás. Te deja aislado. Entonces, es un poco lo que vos decís, es una puerta, es una brújula. Si yo cierro la puerta porque no quiero sentir nada, no me dejo guiar por nada, quedo excluido de todo, digamos. ¿Y qué es una persona, siendo como somos inherentemente seres sociales, alguien que está excluido? Anormal. En los términos de esto que hablábamos, de que no queda dentro de la comunicación, no se comunica. Entonces queda hasta como un objeto, porque creo que la comunicación es parte del humano. Bueno, aunque el no poder comunicarse también comunica algo, ¿no? No, y queda a su vez para mí como, o sea, hasta qué punto hay vida en eso. Y Bueno, no supervivencia. es esta repetición compulsiva. Se me venía la canción esta de los Tequis. Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. Es como... Se basa en dos cosas, pero que vienen a ser
un sentido de vida único, pero que no sale de ahí, no se comunica con otras cosas. Este, en El Principito, que lo leí, lo terminé de leer ayer, Ujú, ahí él va a visitar a un planeta donde está un alcohólico. ujú. Dice, un bebedor, en realidad alcohólico no porque es para niños, un bebedor. Sí, sí. Y él llega y está lleno de botellas todo su planeta, botellas vacías y botellas llenas. Y él le pregunta al bebedor, che, por qué hay tantas botellas? ¿Por qué? El Principito siempre preguntando. Y el Ujú. bebedor le dice, y bueno, bebo para olvidar. Y el Principito ahí siempre preguntando le dice, ¿y para olvidar qué? Que me da vergüenza tomar. ¿Viste? Es como que ese ciclo no puede salir. Ujú. Toma para repetir y repetir, repetir, para olvidar que le da vergüenza tomar. Entonces, ¿en qué momento sale y piensa de otra manera o se permite hacer lazo con otra cosa que no sea eso que lo encierra aún más en un círculo espiralado descendente, ¿no? En lugar de crecer y, qué sé yo, darle otro sentido. O no depender de la sustancia para olvidarse que toma, que le da vergüenza tomar. O Entonces, no preguntarse el por qué empezó, o de dónde exactamente, surge la vergüenza, o por qué esa sensación, porque muchas veces que uno dice, bueno, pero en este caso si la persona toma y tiene vergüenza, está bien, porque se claro. lo buscó, porque ahora digo, Me esas parece poco situaciones sensible el que es se poco para de afuera, sensible, ¿no? pero pasa y digo, ponele que en ese caso te digan, bueno, se lo busca, qué sé yo. ¿Qué pasa con la persona que tiene una vergüenza por algo que no se buscó? Ahí Por va. algo que le pasó Bueno, y que no pasa puede en manejar. los casos de por ahí de acoso sexual, cosas así, que fueron víctimas, no fue algo buscado, capaz fueran muy chicos o qué sé ¿Y yo. qué hago con esa sensación ¿Qué que hago no con puedo eso? evitar tener? Claro, ¿Qué hago con lo que me pasa en el cuerpo? ¿Qué hago con lo que me genera el contacto? ¿Qué hago con el miedo que me da una determinada situación? Son muchas cosas que uno no sabe cómo tramitar, no sabe cómo explicar, pero a la vez pasa eso, si no las sentís, mm, terminan saliendo por otra parte, ujú, que quizás no es la que mejor te haga a vos, digamos. Entonces, creo que hay veces que incluso pasa eso, aunque uno voluntariamente quiera evitar ciertas cosas, vuelven hasta que vos haces algo al respecto. retornan. En ese ciclo retornan. Entonces, está bueno como darle un lugar, buscar entender por qué tengo cierta sensación en determinado momento. Y a veces también cuestionarlo. O sea, no solamente el decir, no, bueno, tal sensación es mala o buena, o no Claro. debería, o sí, sino como, ¿por qué no debería? O Primero por qué sí, alojarla y no claro. desconfirmarla o ¿Y rechazarla. cómo? Ese es el tema para mí también, como cómo lo alojo, qué hago al respecto, cómo le doy un lugar cuando me crié o cuando solamente entiendo que no se le tiene que dar lugar, digamos. ¿Cómo aprendés a hacerle un espacio en esta casa que vos tenés y decir, en este cuarto voy a poner esta ¿Te gustó emoción la que no me metáfora, gusta? no? Ah, me parece que está bueno. Sí, tal cual. Y hay no una estructura, porque justamente eso decía la ¿No? teoría, Es pero un hay rasgo de personalidad. exactamente, no es un trastorno, sino un rasgo, Ujú. que son las PAS, Sí. con S, personas altamente sensibles. Creo que el categórico de altamente, Ujú. lo que habla de esta exaltación o hipersensibilidad, Sí. porque si no serían personas sensibles, sería bueno, todos, ¿no? Pero altamente sensible habla de un desborde quizá, una Sí. sensibilidad mucho más fina, más precisa frente a algunas cosas. Y como bien vos decías, no es un trastorno, no es una estructura, sino un rasgo o una serie de rasgos. Ujú. Yo lo pensaba como un sexto sentido, Ok. que en realidad sería como, no sé si un sexto sentido, pero sí una... ¿Viste cuando, por ejemplo, dicen que los ciegos desarrollan más un sentido Sí. eh, del que no tienen, qué sé yo, el oído? Sí. Como Nahuel Penisi. Ujú. Creo que tendría que ver con algo así, con esa sensación, pero a nivel capaz global, ¿no? Ok. De la sensibilidad como más desarrollada, ponele, no sé si es un desarrollo, pero
Y son aquellas personas, seguramente conocemos a alguien, que son, tengo algunos datos, vos también tenés otros, pero Sí. son observadores, cautos, reflexivas, tienen facilidad para conectar con el entorno. Me gusta la palabra conectar, no Sí. hacer lazo ahí, abrir la puerta. Son personas poco tolerantes a los estímulos intensos, no soportan algunas telas de sus ropas, por ejemplo, imagínate, Ujú. texturas de comidas, pueden aparentar ser personas raras o caprichosas. Ujú. Y muchas veces yo le hice la pregunta a la guía de, por ejemplo, esto de que no soportan algunas telas o texturas de comida. Me preguntaba porque lo había asociado también con ciertas características por ahí o rasgos de personas con autismo. Ujú. ¿Viste? Me decía, no, no va por ahí. Y me explicaba que, no, que iba por otro lado, Ujú. pero que suele haber una confusión. Porque bueno, en el autismo también pasa esta cuestión con el cuerpo, Sí. hipersensible. Pero lo que tiene que ver, según no sé quién desarrolló la teoría de las PAS, pero Ujú. dice que tiene que ver con un sistema nervioso más sensible. Hay una cuestión biológica. Sí. Y que una de cada 5 personas es PAS. ¿Tenías ese dato? O No. sea, una banda. No solo los humanos, sino otras especies también, dice la cuestión. Y tengo 4 rasgos de cómo identificar a una persona altamente sensible. A ver. No, pero no es gracioso, amiga. No te rías. Te estás riendo. No me estoy riendo por lo que va a cosa, por lo que estamos hablando. Me río por el. Te doy 4 tips. Ah, Tachá 4 y sé que te tenés mi reías de lista. estas personas. El primero es procesamiento profundo de la información. Ujú. Esto está relacionado con, por ejemplo, pasar del llanto a la risa. Bien. Analizan muchas variables estas personas. Tienen esa capacidad. ¿De qué me río? De pasar del llanto a la risa. Por ahí en una situación. No sé si contar o no. ¿Qué? Contame. No, por ejemplo, por ahí una mujer menstruando tiene esta hipersensibilidad, ¿no? De alternar, Sí. o esta ciclotimia entre está todo bien, está todo mal. No está todo bien, está todo mal, está todo re bien, está todo re mal, ¿no? Desregulación capaz emocional. Bueno, eso pasa mucho también, lo que hablábamos hace rato, que son diferentes, además porque el autismo ya cuenta como un cuadro diferente, pero Ujú, también tienen mucho esta cuestión de las desregulaciones, ujú. y en las personas altamente sensibles pasa lo mismo, en el sentido justamente de que perciben y analizan las situaciones y por lo tanto la información que esa situación les brinda con mayor profundidad, como vos decías. Ujú. Entonces es más probable que en ese análisis y todas esas variables que se consideren genere el paso de una emoción a otra, eh, también entendiendo que ellos perciben muchos detalles que el resto de las personas pasan por alto, digamos. Tal cual. Entonces es mucho más probable que se saturen con estímulos intensos por la cantidad de percepción que hay a todos, como vos decís. Después del 2 hay una tendencia a la sobreestimulación. Ujú. Muy pocos estímulos pueden generar rechazo, lo que acabas de decir. Sí. El 3 alta reactividad emocional o hiperempatía, Ujú. que dice comprende lo que el otro siente con solo mirarlos. Es como tienen una capacidad de registro quizá paralingüístico, gestual, conductual, muy preciso, que capaz otras personas no lo desarrollamos a ese nivel, pero esta persona sí. Entonces, no es que comprende al otro porque tiene un superpoder, Ujú. porque tampoco se puede comprenderlo, pero lo que hace referencia es que tiene esa sensibilidad justa para saber el estado de ánimo capaz de esa Claro. persona o cómo se siente. Y el cuarto es sensibilidad a estímulos sutiles, que es un poco relacionado con el otro, y dice, sienten con más intensidad lo que para los demás es normal o controlado. Ujú. Y por ese mismo motivo es que también necesitan en algún punto, ante esas saturaciones, más tiempo de descanso después de estas sobreestimulaciones, Mm, que otras personas quizás no.
Y a mí me parece, yo conocí este término hace bastante, Mira. porque tenía una amiga que en terapia lo habló con su psicóloga y su psicóloga le dijo que ella era una persona altamente sensible. Y para ella fue realmente iluminador en algún punto, porque si bien nosotros decimos que el diagnóstico no es que te va a dar una solución a tu vida, pero digo, yo creo que hay personas, como estas personas en este caso, que muchas veces se sienten mal justamente por un contexto que busca inhibir eso, y no solo que la persona lo tiene, porque todos lo tenemos, sino que lo tiene exacerbado. Claro. Entonces, como no solo estoy mal, tipo, yo estoy pésimo. O sea, porque si ya está mal sentir en exceso es peor, digamos. Sí. Entonces, como que creo que ahí está el riesgo en el sentido de que cuando se patologiza la sensibilidad, a las personas en general y más a estas personas se le exige una adaptación constante a un contexto que no le gusta esa expresión o esa sensación. Entonces te hace sentir en algún punto más inadaptado a una sociedad que busca evitarlo, cuando en realidad termina siendo algo que no solo es inherente a la condición humana, sino que para mí debería como, no sé si identificarnos, pero siento que es algo que debería estar mucho más arraigado como algo positivo. Puedes ir incluirlo, alojarlo. Claro, o sea, no debería como... estar mucho más alojada Sí. la sensibilidad en un montón de cosas, porque después lo que yo siento en general en las experiencias de vida de las personas y en todo lo que uno conoce a lo largo de su vida, que la sensibilidad y lo que intermedia la sensibilidad hace mucho más a un crecimiento tuyo y de los demás que el simplemente vivir en un automático que no genera un cambio ni en vos ni en nadie, digamos. Entonces creo que está muy bueno eso, como no patologizarlo, tenerlo más en cuenta y saber que es algo que existe y que no está mal, digamos. O sea, como no condenarse desde el lado de la sensibilidad. Y eso también me hizo pensar mucho en la sensibilidad como una resistencia. Hermoso. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, che. ¿Estamos bien? Sí. Mira, a fin de año, ¿te gustan los fines de años? ¿O sos más de los comienzos de años? Soy más de los comienzos. Mirá, los finales. Los finales ¿Te ponen sensible? Me ponen sensible. Y bueno, pero yo soy una persona, me di cuenta. altamente yo soy sensible. altamente sensible. No. No te rías de los pasos. No me río, boludo. ¿Sabes la cantidad de veces que pasé el llanto a la risa yo? Pero no, digo, me di cuenta que yo soy muy resultadista. Entonces a mí los fines de año me pesan, porque cuando yo esperaba un 2-0 y tuve un empate. Encima no salió campeón conforme. Racing. Encima no salió campeón Racing. Entonces, esas cosas me cuestan bastante. En cambio, el principio de año yo lo siento como arranque. Tipo, como tengo muchas posibilidades de cosas. Entonces le agarro como un envión de cosas que me gusta. Pero bueno, pero porque vos cuando te planteas las metas, objetivos, anhelos, no sé cómo llamarlo, ¿estás pensando en el resultado? Claro. ¿O lo planteas como el resultado? Lo planteo como resultados. Entonces si, los procesos... Pero ¿y si los cambias, en vez de resultados pones procesos? Claro, bueno, ahí sí ya mi evaluación del fin de año es diferente. Pero bueno, eso lo estoy trabajando en terapia. Todavía no logré cambiar esa palabra. Bueno, yo también soy bastante resultado. Creo que somos las personas, pero tampoco hay que dejar de lado solo evaluar procesos o solo evaluar resultados, sino como un poco abarcar todo. Una cosa y una cosa. Sí, pero este fin de año sí lo siento lindo. ¿Lo sentís lindo? Sí, porque obtuve resultados. Porque las cosas me salieron como yo quería. Sí. No, la verdad, haciendo un rewind, sí, me gustó. Grandes aprendizajes, grandes experiencias. La verdad que sí. Creo igual que fin de año es una buena oportunidad, teniendo en cuenta esto que habríamos, de una mayor apertura a la sensibilidad, en el sentido de que quizás los resultados no siempre salen todos como esperamos o no aparecen de la manera que queremos,
pero al estar abierto a lo que a uno lo impactó o lo que uno pasó o cómo lo pasó, hace que el proceso sí sea algo más consciente y a lo que a uno Sí, le dio más un sentido que, que el resultado en sí mismo. Y empezás a ver esas pequeñas metas logradas, por decirlo así, o esas pequeñas sensaciones que le dieron un sentido diferente que quizás si no te cerrás o sea, si solo te cerrás a lo que viste como final, mm, no lo ves tanto, digamos. claro. En ese punto, sí puedo decir que no me disgustan tanto los finales. Pero también me parece que el fin de año es como regresar a tu casa después de un largo día de trabajo o de no haber estado haciendo, Ujú. puede hacer tus actividades y regresar a tu casa como ese lugar de descanso, de pensar, de perdonarte por lo que capaz no pudiste lograr, pero siendo consciente de que al otro día vuelve a empezar, empieza el año, ¿no? Y que se puede, pero no teniendo ese espacio, esa casa al final del día, esa cama, no sé, esa persona con la quien charlar, se vuelve todo ese ciclo de, bueno, nunca termina, Ujú. o nunca puedo darme cuenta dónde estoy fallando para mejorarlo, o si lo que estoy logrando es positivo y no me doy cuenta, un montón de cosas, como esa anestesia, creo que ese el fin de año, ese volver a casa, hace que, bueno, a ver, está bien, no lo conseguí, me perdono, me entiendo, me acepto, y voy a por más. Oh, o bueno, lo logré, buenísimo, me felicito. Lo comparto con personas, lo comparto con, a mi manera. Claro, dejar un poco de lado capaz la anestesia esta de productividad y de tengo que seguir. Y es como obligadamente te sentás y tenés que hacer una pausa. Y yo creo que además te sientas frente a cosas, como decías, en ese sillón que te sentás y decís, bueno, a ver, ¿qué onda el día? Me cansé. Bueno, lo mismo en el año en sí, como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y también es una excusa como para dejar salir cosas que capaz no estás viendo, porque esto que vos decís de sentarse a veces en la mesa, de compartir con todos, de ver, te hace ver cosas que capaz en el año no prestaste tanta atención, buenas y malas, ¿no? O sea, capaz que sí, Sí, la verdad que no resolví un montón de mambos con estas personas y estoy enojada, o capaz de decir, no, la verdad que avancé un montón en estas cosas y quiero disfrutar este momento. Y creo que también te da la oportunidad de esa apertura a la sensibilidad para hacer algo con eso, digamos, ya sea en este momento como para decir claro, termino el año de cierta forma, sí, o para el año que viene como bueno, el año que viene quiero encarar esto desde de otro otro lado, lado. digamos, pero Sí. más así propio y no tanto en las cosas que lograste, digamos, en el afuera, sino como en vos y en tu relación con lo que te pasa, con lo que querés, con lo que sentís, con otros. Y sos esa persona que en Año Nuevo se hace como, bueno, las promesas, ¿viste? Voy a empezar. ¿Sos o no? Yo me hago listitas, tipo de las cosas que quiero hacer al año siguiente. Palo. Pero después en Pero algún momento soy muy caen, te olvidás o resultadista. decís, ah, no, o la sostenés. No, trato de sostenerla. Hay veces que me olvido, tipo, o hay cosas que, bueno, la verdad que esto, Ahora no, nada, no. como que sí hay cosas que van Para el año que cambiando. viene. No, capaz cosas que yo decía, bueno, quiero hacer esto y después como me doy cuenta que en realidad no era tanto lo que quería hacer, entonces digo, no, bueno, esto la verdad que no, esto sí lo quiero Sí. mantener. Como que sí lo voy viendo en el año, cambiando un poco, pero sí me gusta, tipo, en fin de año como decir, bueno, quiero hacer esto, esto y esto. Nada más que trato de ser como más flexible con eso, Ahí va. pero bueno, sí, sí lo hago. Bien. Y para cerrar el último episodio de este año, Ujú. quiero que te sensibilices Ok, con alguien ajá. y que le digas algunas palabras. Y que después le mandes el episodio. Ah, che, Y lo le compartas. exigía sentir. Si querés, ¿no? Ah, Bueno, pensala. lo voy a pensar. Sentila. Para. Bueno, voy a decir lo primero que sentí porque como que Es tuyo el micrófono. de una. Bueno, creo que la persona con la que, o sea, la que más me toca fibras sensibles en un montón de situaciones, buenas y malas, es mi mamá. Y nada, como que hay veces que
tengo como un cúmulo de cosas que no les sé expresar, como esto de que a veces me da miedo ponerle que no esté orgullosa de mí o que yo no logre todas las cosas que ella espera. Y yo sé que igual va a pasar en un montón de cosas, porque tengo esto de que sé que el ideal de las cosas nunca es lo que termina siendo la realidad y que no tiene nada de malo. Pero como que bueno, sigo teniendo ese miedo. Eh, pero a la vez, como que si bien me da ese miedo, ella tiene la forma de tocar algo en mi sensibilidad que hace que yo siempre sienta que las cosas van a estar bien, por más que esté catastrófica. Como que tiene algo que hace que todo el burdo de pensamiento y el torbellino de palabras que tengo y mi cabeza que no para, a veces con un simple basta todo bien, hija, calmate, y pues a mí me baja todo, digamos. Como que es de las pocas personas que puede tocar algo sensible en mí y demostrarme que yo desde la sensibilidad que tengo puedo lograr un montón de cosas. Hermoso. Me siento re expuesta. ¿Está bien? ¿Vos a quién le vas a dedicar tu sensibilidad al final? Pensé allí y pasaron varias personas, ¿viste? Ok. Pero me quiero quedar con una que sé que lo va a escuchar hasta el final, Ok. que ya lo he nombrado algunas veces. Es amigo, es fan del último, es quizá a veces también psicólogo, Ujú. tiene una multiplicidad de roles en mi vida, pero sobre todo es primo. Ok. Y él, bueno, está en otro país Ujú. haciendo su carrera deportiva. Ujú. Es mi primo Santi, que bueno, estuve pensando bastante en él en este último tiempo. Una persona que quiero mucho, él es 4 años más chico y tengo mucha experiencia, era bastante quilombero, le decían mandinga, como el hijo del diablo, ¿viste? Ujú. Creo que va por ahí su apodo. Eh, y nada, hay muchas anécdotas, sobre todo de él mandándose macanas, que no me la voy a olvidar nunca, y que hoy en día ya compartimos de otro lugar. Capaz yo antes era, la diferencia era más notable, y que hoy en día ya hablamos quizás más de igual a igual, Ujú. de la distancia no se nota tanto, y, y nada, pensé en él y dije, le mando un gran saludo, le quiero decir que lo quiero mucho, que lo amo, y bueno, le deseo un gran feliz de año. A mi Feliz primo. de año. Feliz de año. Está bien. Fin de año. Feliz de año. No edité eso. No, Feliz de año. Está loco. Bueno, les Alto. deseamos un gran feliz de año a todos. Esto también es fin de año. No, ya. Sí, ya habla está como cagada. pueda. Llega con el cuerpo, pero la cabeza no, ¿no? Se hace lo que se puede. Así que bueno. 23 de diciembre, 12 del mediodía. Ya está. Así es la vida. Feliz de año para vos también, ¿vale? Feliz de año también. Gracias por compartir tantos episodios y ojalá que sean muchos más. Igualmente. Ojalá que sí. Que arranquemos de nuevo. Gracias, amiga. De nada. Igualmente.